El poder de fijar metas, del autor Paul J. Meyer. Si usted no está progresando tanto como quisiera y es capaz de hacerlo, es porque sus metas no están claramente definidas. Estas palabras de Paul J. Meyer, claramente definidas. Estas palabras de Paul J. Meyer, presidente de Success Motivation Institute, han inspirado a miles de personas. La charla El poder de la fijación de metas, dada ante un grupo de distribuidores de Success Motivation Institute, introduce las ideas dinámicas y la personalidad de Paul J. Meyer, una de las autoridades más conocidas en el campo de la fijación de metas para el éxito personal. A continuación, entonces, presentamos la transcripción en español de todas las ideas acerca de desarrollo y crecimiento personal. Para mí, la fijación de metas es el aspecto más importante y creo que es la llave de toda realización y de todo logro. Podemos hablar de confianza y de determinación, podemos hablar de fluir alrededor de ellas, pero si se me pidiera que hablara sobre el tema que más ha influido en mi vida, tendría que ser el tema de la fijación de metas. Yo diría que en mi vida personal, por lo menos el 75% de lo que he logrado ha sido casualmente por aplicar estas ideas sobre fijación de metas. Comencemos haciendo un comentario que considero que es de suma importancia. Si ustedes no están progresando tanto como quisieran y son capaces de hacerlo, se debe a que sus metas no están claramente definidas. Cuando estoy hablando con alguien y hace algún comentario acerca de que no está logrando lo que quisiera, o que no está progresando, o que las cosas no encajan perfectamente, quiere excusa, y muchas veces estas personas están realmente interesadas en averiguar qué es lo que les pasa. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema? Yo diría que el 99% de los casos, la razón es que las metas no están claramente definidas. Un objetivo, en algo que se quiere lograr, pero es algo más que eso. Hay algo casi misterioso en lo que se refiere a una meta. Cuando uno la ha cristalizado en su mente y tiene un plan y tiene una fecha límite para lograrla, y uno ha desarrollado el ferviente deseo para alcanzarlo, que uno ha adquirido, y si uno tiene la determinación para seguir adelante, en una forma algo misteriosa hace que las cosas se realicen de la misma forma en que uno lo ha imaginado. Sucede en una forma tal que si es gente lo que se necesita para lograrlo, si es dinero, se encuentra el dinero, si son ideas, se encuentran las ideas, y todo parece encajar exactamente dentro del tiempo que uno ha dispuesto para ello. A mí me ha sucedido esto miles de veces y también le ha sucedido a otras personas que han desarrollado el hábito de la fijación de metas. Para darles ejemplos, quisiera leerles algunas historias. Tengo por costumbre recortar todo tipo de material que encuentro que tenga que ver con este tema. Sugiero que ustedes hagan lo mismo. Permítame leer unos artículos que yo he podido guardar. Tengo un archivo donde guardo todas estas ilustraciones porque sirven para darme una gran fuerza y convicción en este tema. He aquí un artículo. Un día, hace muchos veranos, John Goddard se sentó en la orilla de su cama y pensó acerca de todo. No era algo particularmente impresionante para un muchacho de 15 años, pero Goddard hizo algo más de lo que hace la mayoría de la gente. Primero, escribió todo lo que se le vino a la mente. Y vamos a cubrir esto con más detalle más adelante, porque esta es la clave. No hay que juzgar en este momento. Simplemente hay que anotarlo. No hay que juzgarlo. Esto es lo que John Goddard hizo. Y sigue el artículo. Él escribió cada aventura, cada reto, cada viaje que él quería hacer y después, una a una, año tras año, se propuso llevarlos a cabo.
aún entonces. Llegar a ser un Boy Scout, esa era la número 5 de la lista. Mecanografiar 50 palabras por minuto, esa era la número 21. Visitar un estudio de cine, número 10. Mantener la respiración por debajo del agua durante 1 minuto, número 23. Las otras parecían considerablemente más difíciles. Sacarle el veneno a una serpiente cascabel, número 9. Leer toda la enciclopedia británica, número 20. Viajar en un barco de vela en los mares del sur, número 117. Aprender a hablar francés y español, número 78 y 79. Número 78 y 79. Algunas parecían completamente imposibles. Escalar el monte Everest, número 8. Visitar todos los países del mundo, número 89. Encontrar el arca de Noé, número 57. Ir a la luna, número 127. Pero John Goddard no es nada sino es una persona que persevera. Al leer esto, él acaba de regresar de Asia, habiendo tachado 2 metas más en su vida, llevando el total de metas realizadas a 90 y solamente le quedan 37 más para completar su lista. En el proceso de 100 países visitados. Y sentado en la sala de su casa, rodeado por los cientos de recuerdos que ha traído de todos los viajes, dice que no todo es tan loco como parece. Y he aquí la clave. Y aquí voy a detenerme porque el artículo es demasiado largo para seguirlo leyendo. Y esto es lo que decía Goddard. Tenía una imaginación muy vívida. Es interesante notar que él todavía tenía una gran imaginación a la edad de 15 años, cuando estadísticamente casi se puede probar que cuando llegamos al 3er grado dejamos de usar la imaginación, especialmente en lo que se refiere a fantasear, crear y soñar. Por ejemplo, ustedes pueden preguntar al maestro promedio y ellos mantienen que es en el 3er grado más o menos cuando los niños dejan de hacer preguntas. Volviendo a Goddard, él decía, tenía una gran imaginación, pero también era muy disciplinado y organizado. Así como ustedes pueden ver, él añadió acción al asunto de escribirlo. La posposición no es parte de su forma de ser. Lo que quiero decir aquí es que no es parte de su forma de ser. Lo que quiero decir aquí es que no es suficiente soñar y escribirlo. Además hay que ponerlo en blanco y negro y hay que elaborar un plan para ponerlo en acción. Aún ahora yo hago una lista de todas las cosas que voy a hacer cada mes, lo que podría ser corroborado por muchos de ustedes. Hago una lista completa, bien meticulosa, de todas las cosas que tengo que hacer cada día, cada semana, cada mes. Era natural que hiciera una lista de las cosas que quería hacer de mi vida, dice Goddard. Al escuchar esta historia, nosotros lo calificaríamos como una persona fuera de lo común. La verdad es que creo que aquí he leído de una persona que haya hecho esto anteriormente. Así que es algo extraordinario, es un fenómeno. Y en realidad eso es todo lo que se requiere para la fijación de metas. Imaginar y soñar y ponerlo por escrito. A lo que esto lleva es a cristalizar. Quiere elaborar un plan de acción de cómo lo va a hacer día a día, semana a semana, mes a mes, y después irlos tachando de la lista conforme se van realizando. Cada vez en mi vida que yo he hecho una lista de las cosas que he querido lograr, que he querido tener, siempre las he logrado. Nunca es posible hacerlo. Ustedes podrán decir que esto se debe a que yo tengo un cierto talento especial. Tonterías, no tiene nada de cierto. He visto esto una y otra vez. Es simplemente un asunto de ponerlo todo por escrito. Entonces, desarrollar un plan para su logro. Analizar los obstáculos que están en el camino y encontrar la forma de vencerlos. Rehúso pararme aquí frente a ustedes y decirles que es algo complicado o dejar que ustedes lo digan, ya que entonces pueden usar eso como una excusa para no involucrarse. Hace poco observé por televisión a Jean-Claude Killing, un famoso esquiador. A la edad de 14 años se fijó la meta de que en los próximos 10 años ganaría 3 medallas de oro en las Olimpiadas de invierno.
Y lo logró. Tal vez otras personas. La diferencia está en que él lo puso por escrito, lo puso en blanco y negro y elaboró un plan de cómo lo iba a lograr. Dick Bacon, famoso jugador de fútbol americano para los Osos de Chicago, de acuerdo a un artículo en una famosa revista de deportes, decía que él fútbol profesional. Por consiguiente, comenzó a jugar fútbol en la escuela secundaria y dedicó todos sus esfuerzos para conseguir la entrada a la universidad que le ofreciera las mejores oportunidades para jugar fútbol. Escogió la escuela secundaria y la universidad con la meta en mente de jugar fútbol es lo que yo siempre he querido hacer. He aquí la historia de Nelson Benton. Él tiene 29 años y es el que más dinero gana en el circuito profesional del juego de bolos. Un periodista pensaba que era una persona bastante arrogante y le preguntó. Él contestó diciendo que nunca se recordaba no haberle pegado a los pinos. Y entonces le preguntaron, cuando usted comenzó, ¿qué pasaba? Bueno, dijo él, tenía un padre excepcional que sabía mucho acerca de la fijación de metas. Sabía la importancia que tiene el desarrollar en una persona la conciencia del triunfo, la conciencia del éxito. Y le preguntaron, bueno, ¿cómo se desarrolla esto con el juego de bolos? Y contestó, él hizo que me hicieran unos pines pequeños cuando yo era niño y también me hizo usar una bola pequeña. Y sabía que yo tiraría la bola en el canal. Así que hizo que los muchachos que colocaban los pinos los pusieran en el canal. Y cuando ya después no tiraba la bola en el canal, sino que la tiraba sobre la pista, movían los pines para ponerlos frente a la bola. Yo no quería que movieran los pinos y los pusieran frente a la bola. Nos podemos reír de esto, pero reconozcamos que aquí está la clave para con sus hijos. Déjelos que triunfen, que tengan éxito. No importa qué es lo que tengan que hacer. Si están jugando básquetbol, bájele la canasta de manera que los niños puedan, de una forma tal que siempre puedan pegar a la pelota. Si van a saltar, pongan la barrera bien abajo de manera que puedan saltar. Y entonces denles unas palmaditas en la espalda. Es natural en todos nosotros querer ser apreciados, querer ser queridos, querer ser respetados. Muchas veces son de nosotros, somos regañados constantemente y generalmente los que lo hacen son las personas que más respetamos. Y cuando somos pequeños los vemos como si fueran gigantes. Es como si nosotros tuviéramos una persona de 18 pies de altura diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer en una forma amenazante. ¿Cómo se sentirían hacia una persona de 18 pies de altura que actuara así con ustedes? Estoy hablando en serio. Todo es relativo. Todo depende de cómo lo percibimos. Todo está en el ojo de la persona que ve. Siempre traten de ver las cosas a través de los ojos de la otra persona. En serio, todo es relativo. Todo depende de cómo lo percibimos. Todo está en el ojo de la persona que ve. Siempre traten de ver las cosas a través de los ojos de la otra persona. Y la próxima vez que veas a un niño que está siendo regañado por una persona mayor, póngase en su lugar para que vea cómo está la otra persona. Y la próxima vez que veas a un niño que está siendo regañado por una persona mayor, póngase en su lugar para que vea cómo está recibiendo eso. Y cómo para el niño esa es la persona que él respeta y que quiere que lo quiera. ¿Qué termina haciendo? El niño termina cediendo, termina renunciando a su individualidad. De 23 años llegaría a ser el jugador más valioso de la liga. Cuenta que su papá le dio un guante de catcher cuando él tenía 3 años de edad. Comenzó a jugar con él todos los días. En una historia del Wall Street Journal mencionan a A.J. Foy, el famoso corredor de autos, en querido hacer otra cosa que correr automóviles. Desde pequeño tuvo un deseo ferviente de triunfar en algo específico. Tengo un artículo de un periódico de Oklahoma de un joven millonario que lo tiene todo arreglado. La historia de él es un poco parecida a la de Goddard. He aquí la historia. Especializándose en física y química, elaboró un plan para sí mismo con el objetivo inmediato de que en 10 años ganara más dinero que la mayoría de la gente gana en 40 años. Y en 10 años ya era millonario.
No solamente fantaseaba y soñaba, no solamente visualizaba y tenía estas ideas pensadas por su cabeza, sino que también las puso en blanco y negro y después tomó cada una de estas y elaboró un plan de acción. Los escribió y estableció una fecha de plazo para cada una. Analizó los obstáculos y los puso por escrito cómo vencerlos. También puso por escrito qué obstáculos y los puso por escrito cómo vencerlos. También puso por escrito qué necesidades de él iban a ser llenadas al alcanzar estas metas. El famoso jugador de básquetbol, Bill Maverick, comenzó a jugar básquetbol con una bola de tenis que la metía en un bote. Comenzó a jugar así con sus padres desde la edad de 2 años. Cuando él visualiza la canasta, nunca ve en su mente que no puede meter la pelota. No lo puede hacer cuando ha comenzado tan joven, porque siempre se ha visto a sí mismo triunfando. He aquí otro artículo interesante que decía: ¿por qué pondrían eso en el periódico? Por el hecho de que la persona tiene amputadas ambas piernas. Él tuvo un accidente en el que perdió las 2 piernas por encima de sus rodillas y unos meses después estaba nuevamente volando. Él simplemente hizo lo que tenía que hacer para lograr esto. No se puede derrotar a un hombre que simplemente no acepta la derrota. He aquí otro artículo que dice: ¿qué clase de hombre? Y habla de James Vincent Irving. Hace 10 años estaba tirado en un hospital después de un accidente en un avión. Tenía las 2 piernas rotas, la quijada quebrada, una contusión cerebral que le dio el suero de la verdad para ayudarlo a recuperar la memoria y volvió a volar. Después hizo su solicitud para entrar en el cuerpo de astronautas. Fue rechazado. Intentó otra vez y nuevamente fue rechazado. Trató otra vez y otra vez rechazado. Otra vez rechazado. Y llegó a ser el octavo hombre que puso su pie en la luna. A mí esto no me parece extraordinario, no me parece extraño a mí porque yo conozco algo de la filosofía de la fijación de metas, acerca de la actitud de la fijación de metas. También sé de la confianza que uno puede adquirir a través de la fijación de metas. Pongamos confianza que uno puede adquirir a través de la fijación de metas. Pongamos el caso de una mala situación económica, que hay una recesión. Si ustedes son personas dirigidas hacia metas y saben lo que quieren lograr, entonces cualquier adversidad temporal, cualquier obstáculo como ese, no les quite el entusiasmo y no hace entren temores, que se pongan a pensar en cosas negativas. Todo lo que hace es intensificar su deseo, aumentar su confianza, multiplicar su determinación. Y entonces, cuando el éxito llega, todos esos problemas y derrotas lo único que han hecho es ayudarlos a ser más fuertes, de manera que de las que ustedes soñaron. Lo que quiero decir es que ustedes podrían haber logrado sus objetivos sin esa adversidad, pero afortunadamente para ustedes, si en el camino se encuentran con problemas, encuentran adversidad. Cuando alcanzan la meta, el resultado será multiplicado muchas veces lo que ustedes esperan. Darles la idea del beneficio que reciban cuando hay adversidad, cuando hay una derrota temporal. Convencerlos de la ventaja de no dejarse desalentar cuando estas cosas sucedan, porque cuando el triunfo viene con resultados que se han multiplicado. Me ha sucedido a mí muchas veces, una de dólares de seguros, cuando comencé en la venta de seguros, y porque no podía y porque solamente cerraba una venta de cada 14 presentaciones, la mayor cantidad de dinero que yo gané en 9 meses fueron $87. Cuando por fin vencí la barrera, pensé que tal vez ganaría $150, pero no, $150, pero no gané $150. El 9º mes gané $3,000. Cuando ustedes se ciñen a una meta en la cual creen, al alcanzarla, los resultados vendrán multiplicados por muchas veces. Los resultados serán mucho mayores que los que ustedes esperaban muchas veces. Los resultados serán mucho mayores que los que ustedes esperaban. Y no solamente vendí 1 millón, el segundo año vendí 4 millones en seguros de vida. También está la historia del príncipe que había nacido con una joroba y que al cumplir los 12 años su padre le preguntó qué quería recibir como regalo. Y así su padre le preguntó qué quería recibir como regalo. Y así, todo jorobado como estaba, le dijo que quería tener una estatua de sí mismo.
Me imagino que en ese momento el padre hasta se había arrepentido de haber entrado a la habitación de su hijo y se lamentaba haberle sugerido algún regalo para su cumpleaños, porque parecía que el niño lo estaba haciendo para burlarse, para hacerlo sentirse culpable por el hecho de que él era jorobado. Y el padre le dijo: bueno, ciertamente tiene que haber otra cosa que tú deseas. Y el niño le dijo: no, quiero una estatua de mí mismo, no quiero una estatua mía de cómo me veo hoy, quiero una estatua de cómo me vería si no tuviera esta joroba, si me pudiera parar recto. El padre pensó que esto era aún peor, aún más. Le dijo el príncipe a su padre: quisiera que esta estatua la pusieran en el jardín frente a mi ventana, para poderla ver todo. Y veía la estatua y se estiraba y empujaba, se estiraba y estiraba, y hacía esto todos los días y varias veces al día durante 8 años. Y al cumplir los 21 años, este muchacho se pudo parar frente a la estatua y mirarla de frente, ya sin ninguna joroba. Quiero decirles que esto no es solamente una historia, una fantasía. Esto es algo real, es algo tangible, algo significativo, es algo que funciona. Créanme, funciona. Yo me atrevo a garantizarles que yo he tenido tantos o más obstáculos que ese príncipe y estoy agradecido por todos los obstáculos que fueron puestos ante mí. Cuando nuestro Creador quiere que ustedes hagan algo sobresaliente, algo importante con su vida, Él les dará ciertos obstáculos para vencer, para probarlos. Hay un viejo: el vidrio forja el acero. Así es que si ustedes son automotivados y orientados hacia metas, los obstáculos simplemente sirven para intensificar su deseo y para multiplicar sus energías. Y esto los hace a ustedes 10 veces mejor que lo que serían si no tuvieran una adversidad o algunos obstáculos. Es una bendición que viene disfrazada. Les garantizo que lo único que tienen que hacer es conectarlo con las metas que quieren alcanzar y decir: fabuloso, tengo un problema, veamos qué hay de bueno en él. Buzz Catherine, el genio inventor de la General Motors, y de la fijación de metas. Así que invitó a un amigo y le apostó $5,000 que él ponía una jaula muy bonita, bien ornamentada en la sala de su casa. A la larga, algún día él llegaría a poner un pájaro dentro de esa jaula. Y apostó $5,000 de que terminaría haciendo eso, y advirtiéndole de antemano cuál el amigo tenía que hacer era aceptar la apuesta y mantenerse en su posición. Muchos de sus amigos iban a la casa y veían la jaula y le decían: qué linda jaula, qué jaula más bonita, ¿dónde la adquiriste? Entonces le preguntaban: ¿dónde está el canario? ¿Dónde está el pajarito que pertenece aquí a la jaula? Y él contestó: ¿dónde está el pajarito que pertenece aquí a la jaula? Y él contestaba: no tengo ningún pajarito, no tengo ningún canario. No murió. La verdad es que no tenía ninguna intención de comprar un canario o un pájaro para ponerlo en la jaula. Me parece que todo el mundo tiene complejos y yo tengo cierto complejo en lo que se refiere a jaulas. Esta persona siguió viendo la jaula y finalmente sucumbió y compró un pajarito y lo puso en la jaula. Lo único que quiero decir es que tengan cuidado con la clase de jaula que ustedes están mirando. Tengan cuidado con lo que piensan, porque pueden... El famoso jugador Lee Treviño solía ir a trabajar como caddy en un club de golf y le decía a su madre que algún día él sería una gran estrella del golf y que le compraría una casa. Y lo hizo. Ahora, ¿cuál es lo opuesto de esto? Escuchen lo que dice este artículo. Johnson, un jugador de golf que lleva 16 años, dando su primer torneo abierto en Inglaterra, se clasificaba como un jugador lleno de temores y decía: bueno, yo sé que asusté a muchos de mis competidores, lo hago algunas veces, pero no gano muchas veces. Aquí podemos ver cómo se está manifestando un bajo concepto de sí mismo. La persona nunca puede pasar por un bajo concepto de sí mismo. La persona nunca puede pasar por encima de las limitaciones que él mismo se impone. Una meta baja es solamente la manifestación de un bajo concepto de sí mismo. En el mismo artículo, Johnson decía: yo creo que es un problema mucho más grande para mí que para otras personas, porque yo nunca he tenido mucha confianza en mí mismo.
En una investigación que hicieron hace varios años, encontraron que el 3% de la población tenía metas definidas y por escrito. Otro grupo de personas, el siguiente 10%, eran personas con el mismo tipo de diferencia, que las metas solo las tenían en la cabeza, no las tenían por escrito. Y se encontró que los resultados que obtenían los del primer grupo en relación a los del segundo grupo eran superiores en proporción de 10 y hasta de 100 a 1. Esto demuestra la fuerza de una meta que está escrita, una meta de puntos de chequeo, evita distracciones. En la misma investigación encontraron que el 60% de la población eran esas personas que vemos todos los días. Las únicas metas que ellos tenían eran las de a un muy corto plazo. Esperaban el próximo aumento de sueldo, el próximo ascenso, etcétera. Comienzan a pensar a qué universidad podrían enviarlos y cómo lo van a financiar. Hay muy poco planteamiento por adelantado, aún en algo tan importante como eso. Dedican más tiempo en pensar en las vacaciones que van a tomar durante el verano, a la inactividad, es decir, se dedican a planificar su vida. El otro 20% que todavía queda son personas que nunca han pensado en el futuro. Son personas que viven de la caridad pública, tienen todos los derechos de ciudadanos de primera categoría, pero siempre es mañana, posponer las cosas, no tomar decisiones. La principal característica del hombre que triunfa es casualmente poder vencer la tendencia a la inacción, a la inactividad, es decir, a la posposición. Aún la gente que alcanza mucho éxito reconoce que el principal factor que hace que ellos no logren mucho más es la posposición. Una persona con una meta no logren mucho más es la posposición. Una persona con una meta vaga, lo mejor que puede hacer es tener resultados vagos. Ustedes no pueden atraer hacia ustedes lo que su pensamiento rechaza, y van a rechazar cualquier cosa que no puedan describir, ver o poner en blanco. Es como el poeta, lo que dijo, lo que tú ves, o poner en blanco. Es como el poeta, lo que dijo, lo que tú ves, tú serás. Ahora, cubramos ligeramente los diferentes tipos de metas. Tenemos metas a corto plazo o metas de acción inmediata, especialmente para las personas que no están familiarizadas con la fijación de metas. Estas pueden ser metas que se llevan a cabo de aquí a una semana, de aquí a 1 o 2 días. Para las personas familiarizadas con la fijación de metas, una meta a corto plazo puede ser una meta a 6 meses. Y a propósito, si quieren entrar en acción y no están familiarizados con la fijación de metas, no usen la excusa de concentrarse en algo que pueda hacerse inmediatamente, algo más cercano. Esto puede ser tomar una tarjeta y poner lo que uno va a hacer al día siguiente. Se desarrolla el hábito de fijar metas, de igual forma que se desarrolla cualquier otro hábito. Lo que uno busca son pequeñas victorias. Llega al punto en que uno ha incorporado tanto que se vuelve en una parte automática de uno mismo. Es algo que uno hace sin siquiera tener la necesidad de pensar. También hay metas a largo plazo. Esas pueden ser metas para llevarse a cabo de aquí a 1 año, de aquí a 5 años o de aquí a 10 años. También hay metas tangibles y metas a 5 años o de aquí a 10 años. También hay metas tangibles y metas intangibles. Bajo el título de metas tangibles tendríamos deseos tangibles y necesidades tangibles. Una necesidad tangible es algo que uno simplemente necesita, algo así como cortarse el cabello. Es simplemente una lista de las cosas que uno sabe que tiene que hacer. Los deseos tangibles son aquellas cosas que uno siempre ha deseado en su vida. Ahora, de acuerdo al ejemplo que le leí, Goddard lo puso por escrito cuando tenía 15 años. Esto es bastante extraño. Parece que conforme crecemos nos ponemos más duros, nos volvemos un poco más cínicos, prejuzgamos más las cosas. Si no gusto de mí mismo, no puedo gustar de otras personas. Y no te voy a escuchar mucho a ti si no me escucho a mí mismo. Y tú no me vas a caer bien si yo no me caigo bien a mí mismo. Si esta noche ustedes tienen el deseo de escalar el monte Everest, escríbanlo. Si tienen la idea de que quieren visitar 100 países, escríbanlo. No importa que era otra persona, lo importante es escribirlo. Esto es algo que lo deben hacer muy privadamente, porque si ustedes lo escriben sabiendo que otra persona lo va a ver, no van a poner exactamente cuáles son sus sentimientos, porque generalmente estarán influenciados por lo que las otras personas puedan pensar de ustedes. Así es que alguna vez van a hacer algo para lograrlo.
Este es el mayor obstáculo que hay en lo que se refiere a fijación de metas, porque usamos nuestro intelecto, nuestra educación, nuestra lógica y nuestro razonamiento. En este punto del programa de fijación de metas y juzgamos si tenemos o no la capacidad o la habilidad para hacerlo, nos ponemos el traje de juez y pensamos que no lo podemos hacer. Pensemos un poquito sobre esto. Muchas veces, si nuestros padres no han hecho algo, pensamos nosotros que tampoco lo podemos hacer. Si nadie en el vecindario lo hizo, que tampoco lo podemos hacer. Si nadie en el vecindario lo hizo, tampoco nosotros lo podemos hacer. Lo mismo sucede si pensamos que no tenemos el dinero, o que no tenemos la educación, o que no tenemos la experiencia. Y recuerden cuando ustedes fueron a la escuela, ¿qué les dijeron? ¿Que tenían que tener experiencia? ¿Que tenían que tener educación? ¿Tener lo otro? O sea que en realidad fueron altamente acondicionados y lo que pasa es que ustedes se están justificando ustedes mismos porque dicen, bueno, yo soy una persona inteligente, estoy usando mi lógica. La verdad es que no estoy siendo tonto al decir esto. Esta no es la forma como este asunto funciona. Siempre funcione así. Tienen que escribir todo lo que se les venga a la mente, no importa lo que esto sea. Si quiere ser presidente de su país, escríbalo. Si quiere ser esto o lo otro, escríbanlo. No juzgues de ninguna manera, ni siquiera un poquito de si lo puedes o no lo puedes hacer. No juzgues en este momento si tienes la cosa que a veces sucede es que no lo escribe porque cree que no se lo merece. Mucha gente rehúsa un ascenso en compañías porque creen que no se lo merecen. Muchas veces la alta gerencia sabe que una persona es lo mejor para cierto tipo de trabajo, que tiene la experiencia y le presentan la oportunidad a esa persona. Dice que prefiere quedarse donde está y si lo presionan, prefiere irse de la compañía. Conocí a una persona que hacía exactamente esto. Renunciaba y renunciaba de los cargos hasta que finalmente un psicólogo de una compañía para la que él trabajaba hizo un estudio psicológico de esta persona y volvió atrás a su niñez para ver si encontraba dónde estaba el bloqueo motivacional que impedía que esta persona progresara, porque sabía que esta persona sí tenía la capacidad, porque tenía un alto cociente de inteligencia y tenía muchos deseos de superarse. Lo que averiguó el psicólogo es que en una ocasión de pequeño lo habían aventado al agua y casi se había ahogado. Le tenía un miedo tremendo al agua. Lo que el psicólogo hizo fue llevarlo a una piscina y enseñarlo a nadar. Ahora, ¿cuál es la tendencia nuestra? Y enseñarlo a nadar. Ahora, ¿cuál es la tendencia nuestra? Tenemos la tendencia de calificarnos, ya sea como buenos promedios o malos en ciertas actividades. Y esto también lleva a que la mayoría de nosotros limitemos nuestros esfuerzos solamente a aquellas cosas que creemos que las hacemos bien. Ustedes lo pueden observar en los niños. Miren a un muchacho de 12 años. Si ve a un grupo de muchachos jugando fútbol y él no juega bien, ¿creen que se arriesgará a jugar? Generalmente no quiere jugar, no quiere quedar mal ante sus amigos, ante sus compañeros. A la mayoría que pueden hacer bien. Esa es la razón por la cual yo trato de hacer un esfuerzo para hacer las cosas que no he hecho, mi ego, y así me ayudará en otras áreas de mi vida. Esta persona de quien les estaba hablando, que de pequeño casi se había ahogado, dejó la compañía en la cual estaba trabajando, de una de las compañías más grandes del mundo que fabrica ventanas de celosías. Y todo esto simplemente porque aprendió a nadar. Por eso es lo que les digo, que pongan por escrito todo lo que se les venga a la mente, porque lo más probable es que esta persona sí soñaba y quería tener su propia empresa, quería hacer algo que fuera importante para él. Tal vez él soñaba que tenía una compañía, pero seguía juzgando que no lo podía hacer simplemente porque cuando de pequeño casi se había ahogado. Pensaba que si alguna vez casi se ahogó, posiblemente se ahogaría, se intentaba hacer alguna otra cosa. Los bosquejos emocionales de su vida no deben ser parte de su acción. Sé que lo que estoy pidiendo y lo que estoy sugiriendo no es fácil, pero esta es la clave.
tienen que tener por escrito todo lo que siempre han deseado. Digamos de $10,000 en un año y dicen que quisieran ganar $100,000. Bueno, escríbanlo. Tal vez alguna otra persona dirá que eso es estúpido, que no es realista, pero en este momento, en este punto, no estamos hablando de eso. No es parte de lo que se tiene que hacer. Estamos hablando solamente de tomar un bloc de papel y escribir. Sigan otro bloc. Es una sesión que uno lleva a cabo consigo mismo de lo que se llama una tormenta de ideas. Y es una sesión que sigue por el resto de la vida. Les pregunto a ustedes, ¿tomarían un barquillo de helado y se lo darían a probar a una niña de 4 años y al verla arrebatarían de su mano mirándola cruelmente para tirarla al suelo y pisarlo? ¿Lo harían ustedes? Claro que no. Tampoco nuestro Creador se burlaría de nosotros, dándonos la idea de cómo podrían ser las cosas sin darnos al mismo tiempo la capacidad de poderlas llevar a cabo. Yo esto lo creo muy, creo en esto más que en cualquier otra cosa. Creo que todo lo que yo puedo pensar, que yo puedo soñar, lo puedo realizar. No pienso que se están burlando de mí, sé que tengo la capacidad. No tiene nada que ver con el hecho de si tengo esa capacidad en este momento o no. Este es el punto clave. La idea es momento o no. Este es el punto clave. La idea es aceptar el hecho de que si yo tengo una idea de algo que no lo puedo ver, que lo puedo visualizar, que lo puedo poner ahí frente a mí, cualquier cosa que ésta sea, yo la podría alcanzar sin importar qué adversidad haya. Después, tenemos las metas intangibles. Las metas intangibles son simplemente características de la personalidad que tienen que ser desarrolladas para lograr una meta tangible. El problema es que siempre hay el deseo de tener, pero nunca el deseo de llegar a ser. Siempre queremos tener algo internamente. No estoy diciendo que no deben fijarse metas de carácter tangible, porque sí son importantes, pero es igualmente importante fijarse metas para desarrollar las características de la personalidad que se requieren para alcanzar esas metas tangibles. Uno ha oído decir muchas cosas. Otros dicen que si se le da a un muchacho joven de 20 o 21 años $1,000,000, lo más probable es que lo despilfarre. Uno tiene que ser entrenado para manejar dinero y para manejar responsabilidad. Entonces, lo que se hace es fijarse una serie de metas que vayan desde el comienzo y cuando van es cuando usan los 5 puntos que están en el plan del $1,000,000, que es la regla que yo utilizo mucho para medir todo lo que hago. No voy tras nada sin haberme contestado las 5 preguntas. Número 1. ¿He cristalizado en mi mente lo que deseo? Número 2. ¿Tengo un plan y una fecha de plazo para su logro? Número 3. ¿Tengo el deseo ardiente por alcanzarlo? ¿Ese deseo que nace desde dentro de mí mismo? Número 4. ¿Tengo confianza en mí mismo y en mi habilidad para lograrla? Y no simplemente una confianza superflua, una confianza sin base. Y no simplemente una confianza superflua, una confianza sin base. La verdadera confianza viene del conocimiento. El conocimiento viene de la experiencia y la experiencia viene solamente de exponerse a los conflictos y en hacer las cosas. No se la puede conseguir de ninguna otra manera. Y también me pregunto si tengo la determinación para pagar cualquier precio que se requiera a pesar de las circunstancias o situaciones o de lo que otras personas piensen, digan o hagan. Ellos no son ustedes, comprendan eso, las otras personas no son ustedes. No pueden andar caminando como si fueran títeres, se está dictando al oído lo que tienen que hacer. ¿No están cansados de ello? Tomen el control de su vida. Esta es una computadora que tenemos en la cabeza. Si se le mete basura, será basura la que salga. Si controlamos lo que ponemos ahí, podemos controlar lo que sale. Tenemos esta elección, tenemos el poder de elegir, ya sea pensar o no pensar. Y cuando pensamos, podemos elegir la clase de pensamientos que pensamos. Lo único que tenemos que hacer es pensar los pensamientos que nos van a llevar hacia donde queremos ir. Cuando ustedes puedan decir sí al final de todas estas preguntas, y cuando se han preguntado sí al final de todas estas preguntas, y cuando se han preguntado si vale la pena y han contestado también con un sí bien definitivo, entonces
Tienen lo que se requiere para llevarlo a cabo y lo van a hacer sin importar cuál sea el obstáculo que se les interponga. Y ustedes tienen la capacidad, la habilidad para poder interponga. Y ustedes tienen la capacidad, la habilidad para poderlo hacer. La gente es fantástica, la gente es grande, todas las personas son únicas, las personas son magníficas, son pequeños genios. Lo único que tenemos que hacer es tener una creencia, una convicción sin límites en la gente. Es tener una creencia, una convicción sin límites en la gente. Nunca he visto a un ser humano en quien yo no vea un genio en potencia, excluyendo posiblemente a los retardados mentales. Yo creo en la gente, me gustan, los quiero, son fantásticos y no creo que eso es malo. Sin embargo, a veces nos podemos sentir enfrentamos al mundo y nos encontramos con personas que actúan un poco mal o que nos atacan. Entonces, recuerden que eso es solamente un porcentaje muy pequeño comparado con lo que ustedes ganan. Nadie me hará una persona cínica con relación a otras personas. ¿Por qué digo esto? Ya que si soy cínico con relación a otros, también puedo ser cínico con relación a mí mismo y simplemente no me puedo dar el lujo de hacerme una persona cínica. Así que, obviamente, tengo que conectar esto con una creencia sin límites en mí mismo. Y si ustedes comienzan a tener una fe sin límites en ustedes mismos, un mundo bastante bueno en el que vivimos y que hay una gran abundancia alrededor de nosotros y que podemos ir a esta fuente maravillosa con cualquier clase de envase. Podemos ir con un camión tanque o como hace mucha gente, ir con un tamiz, porque en realidad, como no esperan nada, no consiguen nada. A sí mismos sacando algo de la vida. Ahora, cuando ustedes ya tienen la meta bien definida y se están dirigiendo hacia ella y se encuentran con obstáculos, con cierta adversidad, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Simplemente volver su mirada hacia atrás, hacia los recuerdos de éxito que han tenido en el pasado. Esto es algo que se debe hacer solo mentalmente, no se hace físicamente. Esta es la razón por la cual es muy importante que las metas sean puestas por escrito y es por eso que se mantiene un récord conforme uno va avanzando. En el desarrollo de la meta, En el desarrollo de la meta, nunca debemos recibir la promesa de que todas las cosas van a salir perfectamente y lo que tenemos que hacer es desarrollar cierta dureza, cierta elasticidad para poder recuperarnos. Lo importante no es lo que le sucede a uno, sino la actitud. El espacio que ocupamos en la vida está determinado por nuestra actitud mental, ni más ni menos. Estamos donde estamos debido a los pensamientos dominantes que ocupan nuestra mente. Eso es lo que va a controlar nuestro destino. Comenzamos aquí y miramos nuestras fuerzas y nuestras debilidades, nuestros activos y igual. Entonces, elegimos un objetivo y una fecha de plazo y nos dirigimos hacia esa meta. A veces me preguntan, bueno, ¿y de dónde viene la motivación? ¿Qué es lo que lo motiva a usted? La verdad es que cuando me hacen esas preguntas me sorprende sobremanera, me quedo con la boca abierta, dado final de lo que queremos alcanzar, los beneficios que vamos a tener al alcanzar la meta. Eso es lo que nos motiva. La gente que no tiene metas está motivada simplemente por el deseo de no cambiar, está motivado por hacer las cosas que son cómodas para ellos. Solamente quisiera jugar tenis porque es el único juego que conocen, saben hacer. Pero, ¿qué sucede después? Que les entra el letargo, comienzan a caminar como si fueran sonámbulos, desarrollan un estado como si tuvieran la mente llena de cloroformo. Veamos ahora cuáles son las bases para la fijación de metas. Primero, tienen que ser sus propias para la fijación de metas. Tienen que ser sus propias metas personales. Esto es algo que debe ser así. Este es el primer requisito. Segundo, las metas deben ser enunciadas en forma positiva en vez de en forma negativa. Las cosas se les puede decir de muchas maneras. Lo importante es saberlo decir en una forma positiva, en una forma constructiva. Tercero, sus metas deben ser escritas y específicas. Cuando uno las escribe primero, lo hace en forma general, pero después poco a poco las va acercando y entonces las ordena de acuerdo con el deseo que uno tiene para irla logrando. Y entonces, cada vez que uno se vuelve
más y más específico, es como si uno tomara primero una fotografía de una forma general y después, a través de un telescopio, se la fuera acercando más y más. Y tras más cerca la traen, lo más específica que se hace. Lo que ustedes vayan a hacer esta semana o este mes tiene que ser elaborado meticulosamente y en detalle. Cuarto, las metas deben ser realistas, compatibles y alcanzables. No confundan esto con lo que dije anteriormente de que debería dejar que su mente vuele. En la primera etapa, en la que uno está fantaseando, soñando, uno debe escribir todo lo que le venga a la mente, pero cuando ya llegamos a definir lo que vamos a hacer este mes o en los próximos 6 meses, entonces sí, ya la meta tiene que ser realista. Esto es importante. Asegúrense de que no se confunden. No tiene nada de malo decir que uno quiere ganar $100,000. La única vez en que es malo decir que se quiere ganar $100,000 es, por ejemplo, cuando uno tiene 35 años y lo más que ha ganado el año anterior es solo $10,000 y pretende ganar $100,000 este año. Decir que se quiere ganar $100,000 es, por ejemplo, cuando uno tiene 35 años y lo más que ha ganado el año anterior es solo $10,000 y pretende ganar $100,000 este año. Eso sí que podemos decir que es fantasear demasiado y hasta una tontería, porque no hay ninguna base para respaldar este año. Eso sí que podemos decir que es fantasear demasiado y hasta una tontería, porque no hay ninguna base para respaldarlo. La persona que piensa así es la persona que anda buscando algo por nada. Esta es la clase de gente que quiere hacerse rico de la noche a la mañana. No puede haber nada de verdad ni nada para una persona que tiene 35 años y que actualmente está ganando $10,000 al año. Muy bien podría ser ganar $12,500. Esto representa un aumento del 25%, lo cual es posiblemente un aumento más grande de lo que él ha tenido anteriormente. O podría fijarse una meta de ganar $15,000. Ahora, si durante los primeros 3 meses ha ganado $5,000, puede fijarse la meta de ganar $20,000 ese año. Conforme crecen y se expanden, pueden aumentar sus metas. ¿Cómo creen que comenzó la persona que salta más de 7 pies en salto de altura? ¿Comenzó con los 7 pies? No, viendo la barra poco a poco. Ahora, eso es realista, eso es algo que está dentro de los límites de lo posible. Cuando decimos que una meta debe ser compatible, estamos hablando de que tiene que tener relación con su escala de valores, tienen que ser compatibles con las otras cosas que ustedes quieren lograr de la vida. Quinto, el desarrollo de ciertas características de la personalidad. En la mayoría de los casos pensamos en ciertas cosas que nos pasan por la mente, pero no hacemos nada respecto a ellas, nos cansamos de ellas. Generalmente son cosas nebulosas, cosas generales que solo las tenemos en la mente y ocasionalmente lo que hacemos lo que hacemos es comprar un libro de desarrollo personal y uno comienza a decir, bueno, tal vez haré algo acerca de esto, pero nunca en realidad hace nada. Y como el principal obstáculo, el cambio de hábito es el hábito mismo, una vez que tenemos el libro en la mano, lo leemos un poco. Después nos cansamos y lo dejamos a un lado. Y no hemos ganado nada. La actitud es una forma habitual de pensar. Si queremos cambiar la actitud, tenemos que saber cómo es que llegamos a pensar de la forma que estamos pensando, lo cual es por asociación y cambiar nuestra forma de pensar. Por ejemplo, el credo de los Boy Scouts, una afirmación. El juramento de la bandera es una afirmación. A diario estamos afirmando, pero el 99% de la gente no cree realmente en el fondo de su corazón de que ellos pueden vencer los obstáculos y alcanzar las cosas que ellos quieren. Ocasionalmente lo pensarán cuando se están bañando, cuando están en el carro y alguna vez hablarán de esto en alguna fiesta o reunión, pero en la parte profunda, donde deben tomar acción, no hacen nada. Lo único que hacen es dormir bien y a la mañana siguiente se han olvidado de todo. Esto sucede en la mayoría de la gente y es niebla. Mucha gente prefiere las cadenas a su libertad. Mientras más puedan meterse en la tumba de la seguridad, más cómodos están. Entonces la tumba se convierte en el lugar donde pasan el resto de sus vidas. Esto me recuerda a un artículo que leí en Selecciones hace muchos años, donde hablaba de una persona que había muerto a los 20 años y lo habían enterrado a los 80, habiendo vivido como novia toda su vida.
Ahora, lo que tenemos que hacer es averiguar la razón de todo esto. No tenemos que sentirnos avergonzados. Esto sucede simplemente porque hemos sido acondicionados. Esto sucede simplemente porque hemos sido acondicionados. Hemos sido acondicionados por nuestro padre y por nuestra madre. Hemos sido acondicionados por el hecho de si mi piel es blanca o negra. Hemos sido acondicionados por el hecho de si somos del norte o del sur. También por el país del que venimos. Somos acondicionados por nuestra educación, por nuestra fe religiosa. La verdad es que somos acondicionados por todo lo que nos sucede en nuestra vida y por todas las experiencias que tenemos. Es acondicionamiento, acondicionamiento y más acondicionamiento. En la ciudad de San José, California, donde yo me crié, había un grupo de muchachos japoneses que tienen solamente unos 2 o 3 pies de altura, aunque si se les deja crecer libremente llegan a ser muy grandes. ¿Cómo lo hacían? Cada año sacaban los árboles, les cortaban la raíz y también les cortaban las ramas en la parte superior. Si alguien hiciera esto con ustedes, ¿no serían también enanos mentales? Bueno, ¿qué creen que es lo que ha pasado con todos nosotros? La verdad es que nos envolvieron la cabeza cuando estábamos creciendo y fuimos acondicionados cuando éramos pequeños y nos queremos quitar este vendaje cuando llegamos a los 21 años y nos lanzamos a la vida con todo un acondicionamiento negativo y una autoimagen. ¿Ustedes han oído el ejemplo del acuario? En Florida, unos científicos hicieron un experimento poniendo una partición de vidrio. De un lado pusieron una barracuda y del otro una macarena. La barracuda, se golpeó varias veces frente al vidrio. Llegó un momento en que desistió aún después de haberse quitado la partición. Lo que quiero decir es que este cielo, esta pared, es solamente producto de nuestra imaginación, simplemente no existe. Es el mismo caso que el de las pulgas amaestradas, que saltan, se golpean, saltan, se golpean, saltan y se golpean. Y llegan a un punto en que no saltan más, pues han sido acondicionadas para saltar hasta cierta altura. Es el mismo ejemplo que tenemos con los elefantes de los circos. En una ocasión estuve en Sarasota, Florida, y había llegado un circo. Estaba con mis hijos observando unos elefantes y veía que a los elefantes grandes los tenían amarrados con una cuerda a una pequeña estaca clavada en el suelo y que los elefantes pequeños estaban atados con una cadena a algo que estaba bien sujeto al suelo. Esto lo hacían hasta que el elefante pudiera acondicionarse para no querer levantar la estaca. De igual manera, ustedes lo pueden hacer con su perro. Si están en el jardín y no quieren que salga de ahí, pónganle un collar de estos que tienen conexión electrónica y cada vez que se acerque al borde del lugar del salirse, aprietan el botón y les llega una cierta corriente eléctrica y el perro se detiene con este choque eléctrico. Y esto lo pueden repetir 1, 8, 10 o 20 veces y después botar el collar. El perro ha sido acondicionado y cada vez que se acerca al lugar prohibido se detiene. Tengo un amigo que también probó y lo puso en una bolsa de cuero cuando todavía era pequeño. Cuando los pepinos ya estaban listos para ser recogidos y fue a ver al que había puesto en la bolsa de cuero y cortó la bolsa, se encontró que el pepino se había convertido en una cosa dura, algo así como una pelota de golf. Prácticamente se había cristalizado, casi se había convertido en piedra. Y eso es lo que pasa a muchos de nosotros debido al acondicionamiento. A veces nos petrificamos y terminamos adquiriendo una forma que no era la que se intentaba. En una ocasión leí una historia en un periódico de Chicago que en una ciudad cercana, después de 7 años de haber construido una represa para aprovisionar de agua, todavía tenían escasez y encontraron finalmente que 3 de las válvulas principales que controlaban el suministro de agua nunca habían sido abiertas completamente. De igual forma, las válvulas que controlan nuestras vidas solamente están abiertas a medias. Solo tenemos que abrirlas completamente. Tenía un amigo en California, cuyo nombre era Erwin, que le dio a su mamá como regalo una cocina de gas. Estaba muy orgulloso de haberle dado este regalo a su mamá, que vivía en una finca. Ella tenía algunas dudas. Cuando su hijo se fue, intentó prenderla una vez y no funcionó.
Como no funcionó, dejó de intentar otra vez. Su hijo no regresó a casa por más de 3 años. La madre nunca había utilizado esa estufa durante ese tiempo. Decía que no funcionaba. Así que él fue a verla, trató de hacerla funcionar y no funcionaba. Así que él fue a verla, trató de hacerla funcionar y no funcionó. Y entonces lo que hizo fue golpearla un par de veces. Después prendió un fósforo y la estufa funcionó perfectamente bien. La capacidad de funcionar de la estufa estaba ahí, había estado adormecida, dependía solamente de que la persona creía que podía, dependía solamente de que la persona creía que podía hacer. La única razón por la que no hacemos uso de nuestro potencial es porque ni siquiera lo intentamos. Igual que la estufa, tenemos que golpearla un par de veces. Hace varios años yo solía dar charlas sobre este tema y generalmente terminaba la charla con una ilustra. La ponía aproximadamente a una pulgada de agua, le ponía aproximadamente una pulgada de agua y en esa agua y dentro de ese recipiente de vidrio ponía una rana de esas que saltan bastante. La ilustración es simplemente esta. Si ustedes encienden el soplete, acercan la llama, prácticamente se cocinará y no se moverá. Es el tipo de rana que pueden saltar 1,5 metros de un solo salto, pero la rana se quedó ahí y se cocina. Se cocina en vez de moverse. La verdad es esta, no se trata de matar a la rana, simplemente se trata solamente de hacer una ilustración. Lo único que se requiere del vídeo y hacer un poco de ruido. Entonces sí, la rana salta. Esto es lo que es una fijación de metas intensificada hará por ustedes, hasta que eliminen la posposición en sus vidas para que no se cocinen en la preocupación y la frustración. Ahora, quisiera leerles algo. Se titula Siempre quería decir las cosas, pero nadie comprendía. Él siempre quería explicar las cosas, pero a nadie le importaba. Así que dibujaba algunas veces, simplemente dibujaba y no era nada. Él quería tallar en una piedra o escribir en el cielo. Se recostaba en la hierba y miraba hacia el cielo. Se recostaba en la hierba y miraba hacia el cielo, y era solamente él y el cielo y las cosas dentro de él que necesitaba decirse. Y fue después de esto que él hizo el dibujo. Era un lindo dibujo. Lo guardaba bajo la almohada y no dejaba que nadie lo viera. Y lo miraba cada noche y pensaba acerca de él, y cuando sus ojos estaban cerrados todavía lo podía ver. Era todo de él y lo amaba. Cuando comenzó en la escuela lo llevó consigo, no para enseñarlo a nadie, sino simplemente para tenerlo con él como un amigo. Era divertido acerca de la escuela. Él se escritorios cuadrados cafés y pensó que debería ser rojo. Y su cuarto era cuadrado café, igual que todos los otros cuartos. Y era estrecho y cerrado. Detestaba sujetar el lápiz y el yeso con un pedazo tieso, con un brazo tieso y con sus pies planos sobre el piso y con la profesora mirándolo y mirándolo. En que las letras que podían ser algo si se los pone juntas, y los números eran estrechos y cuadrados, y él detestaba todo. La profesora vino y le habló, le dijo que se pusiera una corbata igual que todos los otros muchachos. Él dijo que no le gustaba, ella dijo que no importaba. Después de eso, ellos dibujaron, y el dibujo todo como se sentía acerca de la mañana, y era bello, y la maestra vino y le sonrió. ¿Qué es esto?, preguntó. ¿Por qué no dibujas algo como lo que Juan está dibujando? ¿No es eso bello? Era todo signos de interrogación. Después de eso, su madre le compró una corbata y él siempre dibujó aviones y cohetes, como todos los demás, y botó el viejo dibujo. Y cuando estaba solo, recostado, mirando hacia el cielo, este era grande y azul y de todo, pero él ya no era más. Él estaba cuadrado por dentro y café, y sus manos estaban tiesas, y él era como todos los demás, y lo que estaba dentro de él, este era grande y azul y de todo, pero él ya no era más. Él estaba cuadrado por dentro y café, y sus manos estaban tiesas, y él era como todos los demás, y lo que estaba dentro de él, que necesitaba decir, ya no tenía necesidad de decirse. Esto nos describe a ustedes y a mí en una forma tan acertada de decirse. Esto nos describe a ustedes y a mí en una forma tan acertada que prácticamente asusta. Escúchenme, América es el mejor lugar en el mundo. Cuando vemos a la gente joven quejándose, yo creo que tienen bastantes buenas razones para hacerlo. Admito que hay un pequeño porcentaje equivocada. Ahora, ¿cómo es que nosotros llegamos a donde estamos?
¿Cómo llegamos desde las cavernas a los rascacielos? Llegamos ahí porque dentro de cada uno de nosotros hay una computadora, hay algo que quiere salir, algo que quiere manifestarse, que quiere progresar. Y todo lo que las personas que tienen una fuerza, las cadenas, quiero abrir la puerta, quiero vivir, quiero respirar, quiero hacer de mi vida lo que yo quiera. Eso es todo lo que ellos están diciendo y creo que todo eso es saludable. He aquí un pasaje de un ensayo de Emerson, La confianza en sí mismo, que a mí me gusta mucho, pero el hombre de la calle responda a la fuerza que construyó una torre o esculpió un dios de mármol, se siente empequeñecido cuando lo contempla. Para él, un palacio, una estatua, un libro valioso tienen un aire ajeno y prohibitivo. ¿Qué está diciendo? Que el hombre se siente aplastado, que se siente impotente. Y nuevamente estamos hablando de acondicionamiento. He aquí otra parte del mismo pasaje que es uno de mis favoritos, esa fábula tan popular del tonto que fue recogido completamente borracho en la calle, llevado a la casa del duque, lavado y vestido y echado en el lecho del duque, asegurándole después que había estado loco. Debe su popularidad al hecho de que simboliza también el espíritu del hombre que es en el mundo una especie de tonto, pero que de cuando en cuando se despierta, ejercita su razón y descubre que es un verdadero príncipe. En realidad, lo que impide que nosotros actuemos y consigamos las cosas que queremos y que seamos verdaderos príncipes es el acondicionamiento al cual hemos estado expuestos. Son las limitaciones autoimpuestas, son las cadenas que uno mismo se ha puesto. Y aquí otro artículo interesante que dice: en el par hay pequeñas lagunas en las cavernas llenas de peces que tienen piel que les ha crecido en la cuenca de los ojos, porque debido a la oscuridad no los utilizan, no nacen de esta manera, pero no aprovechan la habilidad de ver, entonces la pierden. ¿A cuántos de ustedes, cuando estuvieron en la escuela, no les hicieron escribir líneas? No hablaré en clase, no hablaré en clase. Y a mí me sucedió esto y no me importaba hacerlo. Lo que sí me molestaba era que después me pedían que me levantara y dijera algo. Hasta hace 3 años nunca había dado una charla sin leerla palabra por palabra. Todo como resultado del acondicionamiento. Me fijé el objetivo de hablar en público y no fue sino hasta que tenía 39 o 40 años que no me atreví a dar una charla sin tener que leerla palabra por palabra. Ahora veamos qué es lo que sucede dentro de nuestra mente. Lo que pasa es que nosotros interpretamos todo en relación a la actitud mental que tenemos. Y si hay ciertas cosas que no están de acuerdo con lo que estamos acostumbrados, tenemos la tendencia a rechazarlo. Trabaja de esta manera. La primera vez que uno escucha algo nuevo que no está de acuerdo con lo que uno ha estado acostumbrado a oír, la respuesta que viene del subconsciente es un no rotundo. La segunda vez, la respuesta que viene del subconsciente es un no rotundo. La segunda vez, el no es un poquito más pequeño. La próxima vez, un poquito más pequeño. Y así, poco a poco, se va haciendo más pequeño el no, hasta que finalmente oímos un pequeño sí. Ustedes lo pueden llamar a esto lavado de cerebro, de acondicionamiento. Eso es lo que nos ha formado a ustedes y a mí. Es lo que ha hecho que nos reunamos en este salón hoy día. Es en este punto cuando ya comenzamos a recibir un pequeño sí, que comenzamos a romper la barrera del éxito y entonces comenzamos a ver las cosas buenas de la vida en vez de ver las malas. Comenzamos a ver, podemos ver ya sea el sol que está brillando o la lluvia. Podemos mirar la fuerza y los aspectos positivos que tenemos, o podemos mirar los aspectos negativos y los problemas. Y cuando comenzamos a percibir ese pequeño sí, cuando comenzamos a hacer las cosas y lo hacemos sin darnos siquiera mentalmente reconocimiento, que la posibilidad, lo que deseamos, y es cuando ese algo místico de que les hablé anteriormente comienza a manifestarse. Entonces comienzan a atraer hacia ustedes lo que necesitan. Si es dinero, el dinero. O si es la gente, la gente. Si son ideas, las ideas. ¿Y qué es lo que sucede en este momento? Nos convertimos en tanta contradicción. Comenzamos a ser comprendidos en vez de ser incomprendidos. Y también dejamos de juzgar.
La gente viene a nosotros y nos pide consejos. Nuestra percepción es mejor, nuestra intuición y nuestra imaginación, nuestra habilidad para resolver problemas es amplificada. Nos convertimos en personas más creativas, es amplificada. Nos convertimos en personas más creativas y comenzamos a crecer y a convertirnos en lo que en realidad podemos ser. Esto es lo que la fijación de metas hará por ustedes. Muchas gracias.